han mentido más veces de las que puedes contar. Y lo peor de todo, ni siquiera te has dado cuenta. Piensa en esto por un momento. Desde que tienes memoria, has estado rodeado de mentiras. No importa quién seas, dónde hayas nacido o en qué creas. Te han mentido tus padres, te han mentido tus amigos, te han mentido las noticias, los políticos, las redes sociales. Y lo más jodido de todo esto es que tú también has mentido. Una y otra vez. A los demás. A ti mismo. Pero espera, antes de que digas, yo no soy una persona que miente, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sonreído cuando por dentro te estabas muriendo? ¿Alguna vez has dicho, estoy bien, cuando en realidad querías gritar? ¿Alguna vez has prometido algo que sabías que no ibas a cumplir? Entonces, enhorabuena. Bienvenido al club. La mentira no es la excepción, es la norma. Nos gusta pensar que vivimos en un mundo de verdades, pero la realidad es que el ser humano ha convertido la mentira en su lenguaje más sofisticado. Y lo hemos hecho desde siempre. Desde que existe la civilización, existe el engaño, el embaucador, el tramposo, el que manipula la realidad en su favor. Piensa en Loki, en Odiseo, en los charlatanes que han movido la historia con discursos convincentes y verdades a medias. Desde la mitología hasta la política moderna, la mentira es un arma, y los que la manejan con destreza son los que terminan dominando el juego. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad es incómoda. Porque la verdad es un cuchillo que corta sin piedad. Porque la verdad desnuda, la verdad real, es demasiado cruda para que la mayoría de las personas la soporte. La gente quiere ser engañada. Necesita ser engañada. Y por eso, la mentira se ha convertido en una herramienta de supervivencia. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Por qué mentimos? ¿Qué nos lleva a manipular la realidad? La psicología tiene la respuesta. Mentimos por miedo. Mentimos por conveniencia. Mentimos por costumbre. Algunas mentiras son pequeñas y triviales, pero otras pueden cambiar el destino de una persona, de un país, del mundo entero. Estudios han demostrado que el lenguaje del mentiroso tiene patrones. No es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Frases vagas, respuestas evasivas, palabras innecesarias, pausas estratégicas. La mentira no solo está en el contenido, sino en la estructura. Y lo más fascinante es que muchos mentirosos no son conscientes de sus propias señales. Pero el lenguaje no miente. No puede hacerlo. Y cuando aprendes a leer entre líneas, descubres que el engaño está en todas partes. Pero aquí viene lo realmente aterrador. Algunas mentiras son necesarias. ¿O acaso crees que el mundo funcionaría sin ellas? Imagina un día sin mentiras. Un solo día. Cada persona diciendo exactamente lo que piensa, sin filtros, sin matices. El resultado sería un caos. No duraríamos ni 24 horas, porque la mentira, nos guste o no, es un pegamento social. Nos permite coexistir, nos protege de verdades que podrían destruirnos, y aquí entramos en un dilema filosófico brutal. ¿Es la mentira siempre mala? Kant diría que sí, que una mentira, por más pequeña que sea, es un atentado contra la moral. Pero otros, como Nietzsche o Maquiavelo, sabían que la verdad sin control puede ser un arma destructiva. ¿Qué es peor, una mentira piadosa o una verdad que destroza? ¿Es la honestidad absoluta un valor o una imprudencia? Ahora, como aquí viene lo más jodido de todo esto, hay mentiras que nos esclavizan, porque algunas mentiras no las escuchamos de otros, sino de nosotros mismos. No soy suficiente. Nunca lo lograré. No tengo otra opción. Esas son las peores, porque no vienen de fuera, vienen desde dentro, y cuando te las repites lo suficiente, se convierten en tu verdad.
Y cuando algo se convierte en tu verdad, te controla. La ironía es que, en un mundo donde la mentira lo contamina todo, la verdad sigue siendo la herramienta más poderosa que existe. No porque sea absoluta, no porque sea perfecta, sino porque la verdad real, la que escuece, la que duele, la que incomoda, es la única que te libera. Así que te dejo con una pregunta. ¿Cuántas de las cosas que crees ciertas son, en realidad, una mentira? ¿Cuántas de las historias que te has contado a ti mismo están distorsionadas? ¿Cuánto de lo que piensas que es verdad es solo una narrativa conveniente que te has repetido para no enfrentar la realidad? Porque aquí está la gran revelación. La mentira más peligrosa no es la que otros te dicen. La mentira más peligrosa es la que decides creer. Y hasta que no seas capaz de desmantelar esas mentiras, seguirás siendo prisionero de ellas. Elige bien qué verdad decides enfrentar y recuerda, el lenguaje de un mentiroso es como un espejismo. Siempre cambia de forma, pero nunca desaparece. Y aquí viene la parte más retorcida de todo esto. La mentira no solo cambia lo que otros creen de ti, cambia lo que tú crees de ti mismo. Porque la mentira no es solo una herramienta externa, es un mecanismo interno. Un virus que se instala en tu cabeza y empieza a modificar la percepción que tienes de la realidad. Al principio es algo pequeño, insignificante, pero poco a poco se convierte en tu narrativa principal. ¿Y sabes cuál es el peligro de una mentira bien contada? Que si la repites lo suficiente, deja de ser una mentira. Se convierte en tu verdad. Piénsalo. Hay gente que miente tanto que ya ni siquiera se da cuenta. No es que engañen a los demás, es que se han engañado a sí mismos durante tanto tiempo que han perdido la capacidad de distinguir entre lo real y lo ficticio. La gente no recuerda lo que pasó, recuerda la historia que se contaron sobre lo que pasó. Y esa historia está filtrada, editada, manipulada, no por otros, sino por ellos mismos. Pero esto no es algo que solo le pase a algunos. Nos pasa a todos. Nuestra memoria es una fábrica de mentiras. Cada vez que recuerdas algo, lo editas sin darte cuenta, ajustas detalles, omites información, exageras momentos. Lo que crees que es un recuerdo es, en realidad, una historia reconstruida, una versión distorsionada de los hechos. Y aquí está lo aterrador. Mientras más veces lo recuerdas, más lo modificas. Crees que estás recordando la verdad, pero en realidad estás recordando la última versión que contaste. Entonces, si nuestra memoria es tan poco fiable, si nuestro cerebro está diseñado para engañarnos, ¿cómo podemos confiar en lo que creemos saber? ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que recuerdas es cierto y no solo una mentira que has perfeccionado con el tiempo? Aquí es donde entra en juego algo aún más oscuro: la autojustificación. Porque no solo nos mentimos, sino que además justificamos nuestras propias mentiras. Cuando hacemos algo que va en contra de nuestra moral o de nuestra identidad, en lugar de admitir que nos equivocamos, cambiamos la historia. Nos convencemos de que hicimos lo correcto. Buscamos razones, inventamos excusas, reescribimos los eventos hasta que encajen con la imagen que queremos tener de nosotros mismos. Es por eso que cuando alguien es atrapado en una mentira, rara vez lo admite. No porque sea un sociópata sin escrúpulos, sino porque su mente ha trabajado tan bien en fabricar una justificación que, para él, su mentira ya es la realidad. Ha editado su memoria, ha ajustado su narrativa, ha construido un escudo psicológico que lo protege de enfrentar la verdad. Y aquí viene el golpe final. La mentira más peligrosa no es la que se dice con palabras, es la que se actúa con hechos. Hay personas que viven enteramente dentro de una mentira.
Gente que se ha inventado un personaje, que ha construido una identidad que no es real, que ha pasado tanto tiempo interpretando un papel que ya no saben quiénes son en realidad. No es que mientan de vez en cuando, es que su vida entera es una mentira bien contada. ¿Has conocido a alguien así? Personas que se muestran seguras, pero por dentro son un mar de inseguridades. Personas que predican la honestidad, pero manipulan todo a su alrededor. Personas que dicen amarte, pero en el fondo solo buscan control. La mentira no es solo algo que se dice, es algo que se vive, y ese tipo de mentiras son las más difíciles de detectar, porque no se pueden desmentir con simples palabras. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Cómo puedes saber qué es verdad y qué es mentira? ¿Cómo puedes protegerte del engaño cuando incluso tu propia mente te juega en contra? Aquí es donde entra en juego algo que muy pocos están dispuestos a hacer: cuestionarlo todo. No solo lo que te dicen los demás, sino lo que te dices a ti mismo. Pregúntate, ¿esto que creo, de dónde viene? ¿Lo he comprobado o simplemente lo acepté porque era más cómodo? ¿Es mi verdad o es una historia que me contaron y que adopté sin pensarlo? El problema es que la mayoría de la gente no quiere cuestionar, porque cuestionar es incómodo, porque la verdad puede ser aterradora, porque a veces la verdad destruye la historia en la que has basado toda tu vida. Pero aquí está la clave. Solo quienes tienen el coraje de enfrentar la verdad pueden ser realmente libres. Porque la mentira esclaviza, pero la verdad libera. Y aunque la verdad duela, aunque arruine la imagen que tienes de ti mismo, aunque te haga replantearte todo lo que creías cierto, es lo único que realmente vale la pena. Así que te lo dejo aquí. ¿Qué pasaría si mañana despertaras y te dieras cuenta de que todo lo que creías sobre ti mismo, sobre tu pasado, sobre las personas que te rodean, era solo una historia fabricada? ¿Tendrías el valor de desmantelar esa mentira y empezar de cero? Porque la mayoría prefiere vivir cómodamente dentro de su historia, incluso si es falsa. Pero unos pocos, los que realmente entienden cómo funciona la vida, eligen arrancarse las mentiras de la piel, aunque duela, aunque les deje cicatrices. Y esos, al final, son los que realmente viven. El resto solo sigue actuando en una obra de teatro que nunca termina. Y aquí está la gran paradoja de todo esto. La mentira puede ser una prisión, pero también puede ser un arma. Porque aunque pasamos la vida intentando evitar que nos engañen, la verdad es que todos, en algún punto, hemos utilizado la mentira como un mecanismo de poder. No hablamos solo de protegernos, de evitar conflictos o de salir de situaciones incómodas. Hablamos de algo más grande, algo más oscuro. Las mentiras pueden controlar a las personas, moldear su percepción, redefinir su realidad, y los que entienden cómo manipular la verdad son los que terminan dominando el juego. Mira la historia, mira la política, mira la religión. Las figuras más influyentes no fueron necesariamente las más fuertes, ni las más inteligentes, ni las más talentosas. Fueron las que supieron manejar mejor la narrativa. Porque la verdad no es lo que es. La verdad es lo que la gente cree que es. Un buen mentiroso no dice cosas falsas. Un buen mentiroso te dice justo lo que necesitas oír. Te da una verdad maquillada. Te diseña una versión de la realidad que te haga sentir seguro, cómodo, validado. Y cuando ya ha construido ese mundo a tu alrededor, te tiene en sus manos. Es así de simple. El poder real no lo tiene el que más sabe, sino el que mejor convence. Porque la información en bruto no tiene valor. Lo que importa es la interpretación de esa información. Y quien controla la interpretación, controla el pensamiento de la gente. Ahora,
Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si el poder se basa en la mentira, ¿qué pasa con la verdad? ¿Es la verdad realmente un valor o es solo un estorbo para quienes quieren controlar el mundo? La respuesta es incómoda. La verdad, en su estado más puro, es inútil para quienes quieren poder. No vende, no seduce, no atrae masas. La verdad es cruda, dolorosa y muchas veces insoportable. Y por eso la mayoría de las personas prefieren una mentira bien contada antes que una verdad difícil de tragar. ¿Quieres un ejemplo? Mira cómo funciona la sociedad. Nos venden historias todos los días. Historias sobre lo que necesitamos, sobre lo que deberíamos querer, sobre lo que significa ser exitoso, atractivo, feliz. Y lo peor es que la mayoría se lo cree. Porque es más fácil aceptar una narrativa bonita que enfrentarse a la incertidumbre de la realidad. Pero aquí está la parte que pocos entienden. Si aprendes a ver las mentiras por lo que son, si entrenas tu mente para detectar la manipulación, entonces te vuelves inmune. Y en ese momento, el juego cambia, porque dejas de ser un peón y te conviertes en un jugador. Aprendes a distinguir entre la verdad y la versión manipulada de la verdad. Empiezas a notar patrones. Ves las estrategias detrás de los discursos, las tácticas ocultas en las noticias, las agendas disfrazadas de entretenimiento. Y cuando llegas a ese nivel, te das cuenta de algo brutal. La mayoría de la gente no piensa por sí misma. Solo repiten lo que han oído. Solo adoptan la versión de la realidad que les han vendido. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Que si realmente quieres ser libre, no basta con rechazar la mentira. Tienes que aprender a navegarla, a entenderla, a usarla cuando sea necesario, pero sin ser consumido por ella. Porque la mentira, al igual que el fuego, puede calentarte o puede destruirte. Todo depende de cómo la manejes. Pero esto nos lleva a un dilema aún más profundo. Si vivimos en un mundo donde la mentira lo impregna todo, si incluso nuestras propias memorias son construcciones maleables, entonces, ¿existe realmente la verdad? O peor aún, ¿importa la verdad? Porque podrías pasarte la vida intentando descubrir qué es real y qué no. Podrías analizar cada palabra, cada gesto, cada historia en busca de inconsistencias. Pero al final del día, lo que determina tu vida no es la verdad objetiva, sino la historia en la que decides creer. Y aquí es donde entra la decisión más difícil de todas. ¿Vas a ser un observador de la mentira o un arquitecto de la verdad? Puedes elegir creer en lo que te han contado. Puedes vivir en una historia diseñada por otros, siguiendo reglas que nunca cuestionaste. O puedes romper el guión, crear tu propia narrativa, construir tu propia verdad, una que no sea producto del engaño, sino de tu propia visión del mundo. Porque al final, no se trata de evitar las mentiras, se trata de saber cuáles valen la pena. Se trata de diferenciar entre las mentiras que te esclavizan y las que te impulsan, entre las que te mantienen dormido y las que te despiertan. El poder no lo tiene quien más grita su verdad. Lo tiene quien sabe cuándo hablar y cuándo callar. Quien sabe cuándo exponer la realidad y cuándo dejar que los demás se pierdan en su propia ilusión. Y si llegaste hasta aquí, probablemente te estés preguntando algo. ¿Cómo sé que lo que acabo de decir no es otra mentira más? Esa es la verdadera pregunta, y la única persona que puede responderla eres tú. Entonces, llegamos al punto final, la pregunta definitiva. Si todo lo que sabemos está contaminado por la mentira, si incluso nuestra memoria es una construcción que editamos sin darnos cuenta, si la verdad es maleable, manipulable, intercambiable, ¿qué nos queda?
¿Qué significa ser auténtico en un mundo donde la mentira es la norma? Tal vez la respuesta sea más simple de lo que crees. Tal vez la autenticidad no es aferrarse a una verdad absoluta, sino ser consciente de que la verdad, muchas veces, es un espejismo. Que la clave no es vivir obsesionado con lo que es cierto y lo que no, sino con lo que realmente te hace libre. Y aquí es donde todo se conecta, porque aunque las mentiras pueden manipularnos, también pueden ser una herramienta para algo más grande. No todas las mentiras son destructivas. Algunas construyen, algunas protegen, algunas incluso pueden salvar vidas. Pero hay una línea muy fina entre usar la mentira con propósito y ser consumido por ella. El problema es que la mayoría de la gente no sabe dónde está esa línea. Se sumergen tanto en sus propias ilusiones que terminan perdiéndose en ellas. Se convierten en personajes de una historia que nunca escribieron. Juegan un papel que nunca eligieron. Y cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Entonces, la verdadera cuestión no es si te han mentido o si has mentido. Es qué vas a hacer con eso. Porque puedes seguir engañándote, repitiéndote las mismas historias que te mantienen atrapado. O puedes empezar a cuestionarlo todo. No para convertirte en un paranoico obsesionado con descubrir cada engaño, sino para dejar de ser una víctima de ellos. Porque cuando aprendes a ver las mentiras por lo que son, cuando dejas de tragarte cada historia que te cuentan, cuando decides tomar control de la narrativa en la que vives, algo cambia. Dejas de ser un espectador y te conviertes en el autor de tu propia historia. Y esa es la diferencia entre los que simplemente existen y los que realmente viven. Ahora dime tú, ¿cuál es la mentira más grande en la que has creído toda tu vida? Déjamelo en los comentarios con la frase: el primer paso para ser libre es ver la jaula. Y si este video te hizo pensar, suscríbete. Porque aquí no hablamos de lo que quieres escuchar, sino de lo que necesitas saber. Nos vemos en el próximo.